Dimensionamiento del cable para instalaciones domésticas. Para el dimensionamiento del calibre de cables es importante considerar la capacidad de corriente para la que fue construido. Un conductor debe soportar por lo menos el 125% del valor de la corriente de la protección del circuito. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la corriente que circula por un conductor debe soportar el 125% o el 25% más de la corriente para la que fue construido. Esto se debe a que las protecciones deben tener un rango para que éstas actúen y puedan accionarse, es decir, desconectar el circuito. Para saber qué número de cable o qué calibre del conductor nosotros vamos a utilizar, nos guiamos en la norma AWG. En esta norma podemos encontrar el calibre del cable, su sección y su corriente máxima que puede soportar. Circuitos de iluminación. Para determinar el calibre de los circuitos de iluminación se deben considerar los siguientes aspectos. El calibre del conductor del neutro debe ser igual al de las fases. En circuitos de iluminación se utiliza un conductor de cobre aislado con una sección mínima de 2.5 mm² o 14 AWG para la fase, el neutro y el conductor a tierra. En circuitos de toma corriente. Para determinar el calibre de conductores en circuitos de fuerza, o mejor conocidos como toma corrientes, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El calibre del conductor del neutro debe ser igual al de las fases. En circuitos de fuerza se utiliza un conductor de cobre aislado con una sección mínima de 4 mm² o 12 AWG para la fase y el neutro. Los circuitos de fuerza deben poseer una conexión a tierra, independiente de la que está conectada a la acometida. La capacidad en amperios del conductor a tierra no debe superar la capacidad de protección del circuito. En circuitos especiales. A circuitos especiales se los conoce a los circuitos que van directo de la caja de distribución a su punto de conexión. Un ejemplo de circuito especial es una ducha eléctrica o una cocina de inducción. Para esto se consideran los siguientes aspectos. La capacidad en amperios del conductor a tierra no debe superar la capacidad de protección del circuito. En circuitos especiales se utiliza conductor de cobre aislado con una sección mínima de 5.26 mm² o 10 AWG para las fases y el neutro. En alimentadores de los tableros de distribución. El cable mínimo que entra a un tablero de distribución, o mejor conocido como caja térmica, debe ser un conductor de cobre aislado, número 6 AWG. Este cable se caracteriza porque viene desde la acometida hasta nuestro tablero de distribución. En caso de tener más de un tablero de distribución, deberá estar en función de la demanda de cada tablero. Empalmes. Un empalme eléctrico es la unión de dos o más conductores, los cuales facilitan la continuidad de la corriente eléctrica. Para realizar un empalme eléctrico se consideran los siguientes aspectos. Se los realiza en cajas de salida o de revisión rectangulares u octagonales. Debe tener un buen ajuste mecánico entre los conductores. Esto va a permitir que no se sobrecalienten cuando hay flujo de corriente. Evitar los falsos contactos. Una vez unidos, estos deben ser bien aislados con cinta aislante o taipe. Se recomienda realizar 3 pasadas con la cinta para asegurar un buen aislamiento. Tipos de empalmes. En las instalaciones eléctricas existen gran variedad de empalmes. Entre los más utilizados tenemos el empalme trenzado. Este es el empalme más utilizado por ser fácil de realizar y rápido de ejecutar. Se le emplea principalmente en conexiones de difícil acceso, como en closets, gradas, o el conductor es muy pequeño para otro tipo de empalmes. El procedimiento para este tipo de empalmes es disponer de un estilete o pelacables para quitar la protección del forro al conductor. Se debe pelar entre 4 y 8 centímetros. A los conductores se los une formando una X y con un alicate universal se los sujeta muy bien.
Con un alicate de puntas planas se procede a trenzar los dos conductores hasta el final. Una vez terminado de trenzar los conductores y asegurarse que esté bien apretado, se igualan las puntas con un cortafrío o pinza de corte. Con alicate de puntas largas se dobla por la mitad de los conductores trenzados. Terminando esto, se aísla los conductores con taipe o algún aislante homologado. Empalme de prolongación. Este empalme se emplea cuando se quiere ampliar la longitud de un conductor eléctrico. Una de las características de este empalme es que por su forma de unión el flujo de corriente es más fácil, sin generar sobrecalentamientos. El procedimiento para realizar este empalme es: las puntas se pelan entre 4 y 8 centímetros. Una de las puntas se dobla por la mitad en 90 grados y se juntan los dos conductores. Con la pinza universal se sujetan los conductores y con la pinza de puntas planas se procede a envolverlo en el conductor con la punta doblada. Una vez terminada de doblar esa punta, se sujetan los extremos y la punta libre se dobla en 90 grados. Se envuelve el conductor restante hasta el final. Una vez envueltos los dos conductores, se aíslan con taipe o cinta autofundente. Esto ha sido todo, muchísimas gracias.